Conviene recordar que para asegurar mejor la vida de oración es, así como para afianzarla y renovarla acudiendo a sus fuentes, el concilio invita a los sacerdotes a dedicar, además del tiempo necesario para la práctica diaria de la oración, periodos más largos de intimidad con Cristo. Dediquen de buen grado el tiempo al retiro espiritual, como dice la Presbyterorum Ordinis en el número 18. Y también les recomienda, estimen altamente la dirección espiritual, que será para ellos como la mano de un amigo y de un padre que les ayuda en su camino. Atesorando la experiencia de las ventajas de esta guía, los presbíteros estarán mucho más dispuestos a ofrecer a su vez esa ayuda a las personas con quienes deben ejercer su ministerio pastoral. Ese será un gran recurso para muchos hombres de hoy, especialmente para los jóvenes, y constituirá un factor decisivo en la solución del problema de las vocaciones, como muestra la experiencia de muchas generaciones de sacerdotes y religiosos. Este texto es de una audiencia general del Papa San Juan Pablo II del 2 de junio de 1993. Bienvenidos al Club Dalroy. Somos, como siempre, está aquí conmigo Javier Rubio, que como sabéis es un tomista, pero hemos descubierto un poco averroísta también. Lo has descubierto tú, yo creo que eres el único que lo ha descubierto, en fin. Y luego tenemos aquí a nuestro capitán Dalroy, que es un kierkegaardiano que ha abandonado a su padre y se ha metido en otras veredas pseudo-religiosas y pseudo-místicas. Y tenemos el honor y el gusto de tener a dos buenos amigos, a dos sacerdotes. El padre Jacobo Portillo es legionario de Cristo. Mi conocimiento, mi amistad con él se remonta antes de haberme casado con mi mujer, con Gema, hace más de 11 años que nos conocimos, nos acompañó y de hecho celebró la misa previa a la boda, porque nos casamos en México, pero hicimos una misa con todos los amigos aquí de agradecimiento. Y también nos acompaña el padre Jaime Alier. Eso, Jaime Alier, que no me acuerdo tu apellido. Jaime Alier es también un buen amigo, fue mi párroco en Carabanchel, es el párroco de San Benito Meni, en el Pau de Carabanchel, y además es también en un hito importante de mi vida porque fue quien bautizó a mi hijo Juan cuando estuvo en una época recién nacido, pocos meses, estuvo muy malito en la UCI, había peligro de muerte, así que lo bautizó ahí en la UCI. Y yo tengo un recuerdo de mucho agradecimiento hacia los dos. Y Javier, ¿puedes contarnos de qué trata nuestro tema de hoy? Sí, hoy vamos a hablar sobre la dirección espiritual, el acompañamiento espiritual, la guía espiritual, como lo queramos llamar, pero básicamente ese tan recomendado ejercicio de acudir a una persona para que nos ayude, nos acompañe, nos guíe, sea esa mano de la que hablaba el Papa San Juan Pablo II, que nos acompañe por nuestro camino de crecimiento espiritual y de encuentro con Dios nuestro Señor. Y por eso hemos traído a dos directores espirituales que tienen además, o dos acompañantes espirituales, como prefiere el padre Jaime, que tienen además experiencia en estos lares. Y para dar comienzo a esta conversación, yo os propongo, si queréis, que empecemos pues un poco con nuestra propia experiencia del descubrimiento de la dirección espiritual o del acompañamiento espiritual, ¿no? ¿Cómo hemos empezado? ¿Cómo lo descubrimos? ¿Cómo descubrimos esa belleza? Bueno, pues muchas gracias, Javier, y muchas gracias, Santiago, por la invitación al programa, al podcast. En mi caso, la verdad es que la descubrí un poco tarde respecto a cuando me hubiera gustado tener mi propio guía espiritual, ¿no? Yo comencé a tener dirección espiritual para resolver mis inquietudes vocacionales a la edad de 17 años, más o menos, en bachillerato. Porque mi mundo interior estaba floreciendo y sentía la llamada de Dios, y entonces conocí a un sacerdote legionario de Cristo que me llamó la atención y al que le quise contar un poco mi mundo interior para que me echara una mano y me iluminara, ¿no? Pero la verdad es que yo hubiese querido y deseado que en mi adolescencia alguien me hubiese podido echar una mano, pues para no caer en los errores en los que caí, o para caminar con más firme hacia lo que Dios quería para mí, etcétera, ¿no? Así que, bueno, pues yo luego entré al seminario con 18, con lo cual ya a partir del seminario sí que tuve mi director espiritual fijo, y en cada etapa de mi vida religiosa pues he tenido un sacerdote que me ha estado acompañando, ¿no? A mí esto que decías me resuena mucho, porque es verdad que a mí me pasó algo parecido, Javier, contestando tu pregunta, pero es cuando uno empieza a ser consciente de que está aflorando algo dentro y que esa vida interior pues necesita de alguna manera
ser expresada, ser puesta a la vista, ¿no? Y también de alguna manera lo descubrí tarde, a pesar de que mi familia sí que lo aconsejaba, mis padres lo aconsejaban, ellos lo habían tenido al menos toda su juventud y entonces nos lo aconsejaban a sus hijos, pero la verdad que aunque empecé pronto en la adolescencia y luego lo fui abandonando y luego fui retomando y tal, realmente tardé bastante tiempo en entender qué era la dirección espiritual, que será otra de las cuestiones que también esperemos tratar hoy aquí. Bueno, yo comparto también cómo fue mi llegada a este mundo de la dirección espiritual, que está también vinculada, como decía el padre Jacobo, a la inquietud vocacional que el Señor me presenta con fuerza, un poquito más mayor, con lo cual yo hasta los 25, 26 años no intuyo lo que el Señor quería para mí como sacerdote, y es al llegar al seminario cuando comienza este camino de acompañamiento, que siempre lo he dicho, ¿no? Y lo he compartido, ¿no? Que realmente es un privilegio tener la suerte de que la Iglesia te acompañe en un proceso de discernimiento vocacional como es el nuestro hacia la vida consagrada, pero qué importante y qué necesario también es ese acompañamiento y ese discernimiento de la mano de la Iglesia en cualquier otra vocación dentro de la Iglesia, ya sea la vocación matrimonial, ya sea la vocación a la vida consagrada, y bueno, pues en ese descubrir lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces está muy vinculada a mi llegada al seminario y sí que es bonito también ir descubriendo cómo a lo largo de estos años ha ido cambiando. Ha ido cambiando pues porque bueno, las personas que Dios te pone cerca también van cambiando. En el seminario tienes unos sacerdotes que te acompañan, que están destinados a esta labor. Luego Dios también te pone otros sacerdotes cerca que también son importantes y referentes importantes. En mi caso, yo tengo la suerte de ser muy cercano al movimiento de Schoenstatt y bueno, pues a través de ellos también haber experimentado esta paternidad y este acompañamiento. Y bueno, pues ahora la verdad que sigo cuidando, ¿no? Este acompañamiento cada 3 semanas o cada mes intento compartir y intento pues dejarme guiar por un sacerdote más mayor, más experimentado que siempre es luz en el camino. Pues yo tuve la inmensa fortuna de haber experimentado el seminario menor, porque yo empecé mi itinerario, yo creo, espiritual con palabras mayúsculas en esa experiencia del seminario menor. De hecho, el padre Jacobo Portillo fue a quien yo atribuyo, al menos con claridad, el haberme invitado al seminario menor, y tuve esa experiencia maravillosa. Yo estuve bastante tiempo en el seminario y de hecho yo creo que las experiencias más intensas, o donde yo he reconocido el valor del acompañamiento espiritual de una forma más clara, fue precisamente cuando entré en el seminario menor, que descubrí pues eso, que la vida espiritual es como la vida, como la entendemos nosotros, la vida normal, es decir, que también necesita su crecimiento, necesita su desarrollo y necesita pues de una persona que te enseñe, sobre todo esos primeros pasos, que te enseñe a rezar, que no sea la oración típica de pues eso, del rosario y demás, sino que te vaya poco a poco introduciendo dentro de la meditación, de la lectio divina, que te vaya introduciendo dentro de estos hábitos de oración más profunda, y también que te acompañe en el proceso del discernimiento vocacional, del discernimiento personal. Y por eso yo creo que circunscribo mi gran experiencia de la vida espiritual a estas al comienzo de mi etapa en el seminario y al fin de mi etapa en el seminario. Y ahí también tuve la inmensa fortuna de tener a un gran director espiritual que me acompañó en ese proceso de darme cuenta de que la vocación al sacerdocio no era mi camino, a pesar de que ya había invertido pues bastantes años de mi propia vida, y pues que me acompañó en un proceso para mí precioso y muy bonito de discernimiento y de reubicación personal de mi propia misión y de mi relación con Dios nuestro Señor. Y por eso para mí gracias a estas dos experiencias, a una experiencia más inicial, más infantil, y a una experiencia más madura, para mí la dirección espiritual se ha convertido en algo valiosísimo. Y os lo puede corroborar Santi, que cuando lanzamos este proyecto, uno de los primeros temas que yo propuse fue: hay que hablar de la dirección espiritual, porque me da la sensación de que los jóvenes de hoy o la gente de hoy en día a lo mejor no recurre tanto a este valiosísimo instrumento de crecimiento espiritual, y queremos aprovechar para ponerlo en valor y para un poco mostrar de qué se trata y de qué no se trata, ¿no? Y a eso vamos para eso vamos a entrar ahora en materia, ¿no?
Entonces, no sé si queremos hacer una pequeño esbozo de qué es la dirección espiritual. Y sobre todo también de qué no es, ¿no? Para aclarar la diferencia entre dirección espiritual y confesión, o dirección espiritual y tratos psicológicos y con un... No sé si nos puedan dar alguna indicación al respecto, Padre Jacobo. Bueno, pues, ¿qué sería o qué es la dirección espiritual o el acompañamiento espiritual? Bueno, pues así un poco una definición más o menos del libro podría ser que es el encuentro entre Dios, el dirigido y el acompañante o el director espiritual para iluminar y sostener al dirigido bajo la acción del Espíritu Santo en su proceso de búsqueda de la voluntad de Dios de cara a su plenitud vocacional. Bueno, muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas, sí, sí. ¿Vale? Pero vamos, así desengranando algunas de las partes de esta definición de lo que sería la dirección espiritual, bueno, pues todos nosotros hemos sido llamados por Dios a una plenitud vocacional, cada uno a la vocación a la que Dios le llame, lo cual significa ir por los caminos de la voluntad de Dios para cada uno. Y ese proceso, como no es sencillo ni simple, sino que es un proceso complejo que necesita la acción del Espíritu Santo, pues requiere, porque nadie es buen juez de su propia causa, pues la iluminación o el sostenimiento, el consejo de alguien que ya está adentrado por las vías del Espíritu Santo, con el cual hacer luz respecto a tu proyecto vocacional o plenitud vocacional, ¿no? Entonces estos encuentros entre Dios, el dirigido, y el acompañante, el guía o el director espiritual, consisten o son la base de lo que es la dirección espiritual, ¿no? A mí una cosa que me impresionó, me impactó, también era joven, pero había ya tenido pues, momentos de acompañamiento espiritual y tal, pero me acuerdo una vez con un sacerdote que antes de empezar, pues me dice, espera, y entonces hicimos una invocación al Espíritu Santo en el momento en lo que duró esa dirección, y yo me dije, claro, es que esto a veces uno parece que no, o a veces la gente puede entender que es simplemente ir a contar mis problemas y que alguien me escuche, que alguien me ayude, pero aquí te estás poniendo en manos del Espíritu Santo, que mediante el intermediario, que es la Iglesia, ¿no? que actúa también ahí, como usted decía muy bien, Padre Jacobo, ¿no? de nadie es juez bueno de su propia causa, ¿no? Yo de hecho a veces pienso cómo los protestantes viven su vida interior sin una voz que te pueda también... Pero bueno, este es otro tema que no me voy a meter. No, yo reivindico con claridad el papel del Espíritu Santo en el acompañamiento. Además es que me parece clarísimo. A veces buscamos al Espíritu Santo, o nos falta catequesis del Espíritu Santo, porque buscamos al Espíritu Santo a veces un poco entre extravagancias, que oye, que muy bien, que también haya manifestaciones tan gloriosas del amor de Dios a los hombres, pues estupendo. Pero es que no hay ningún sitio tan claro, yo creo, como desde un punto de vista al menos de la sensibilidad humana, como el acompañamiento espiritual y como la confesión, para ver la acción del Espíritu Santo en tu vida. O sea, sí, totalmente. Es como Dios te está hablando y además con muchísima claridad. Y ahí es más, cuando a mí me preguntan, alguna vez me han preguntado... ¿Cómo se manifiestan los dones del Espíritu Santo, esos dones que presuntamente recibimos en la confirmación y demás? ¿Cómo se manifiestan? Digo, pues es que clarísimamente en la dirección espiritual es un lugar privilegiado donde ves, pues hay el don de consejo, el don de sabiduría, incluso el don de ciencia, y lo ves desplegarse además con una claridad y con una hermosura. Y esto no significa que sea fácil o que sea claro, pero que es el lugar privilegiado, yo no tengo la menor duda, para ver la acción del Espíritu Santo en tu vida, porque además muchas veces nos pasa, al menos a mí me pasa, que no ves, te metes tanto un poco con esta mirada egoísta hacia la que tendemos, te metes tanto en tu problema, en tu miseria, que eres incapaz de ver pues la grandeza de lo que Dios está haciendo en tu vida. Yo creo que esta es la clave, Javier. Sí. Porque tantas veces nuestra labor ahí es... Bueno, me acuerdo de un sacerdote jesuita de estos mayores que nos ha acompañado mucho, el padre Arzubialde, que seguro que alguno lo conocéis también. Él siempre dice lo mismo, ¿no? Se trata de que yo haga de espejo, ¿no? Que te ponga delante de la manera en la que Dios está actuando en tu vida, que es lo que tú comentas, ¿no? Y claro, uno tantas veces metido en sus zapatos, en sus problemas, en su vida, es incapaz de descubrir esas grandes obras que Dios va haciendo de una manera muy sencilla.
No hace falta extravagancias, como decías tú, o cosas extrañas, sino simplemente descubrir cómo a lo mejor en tu vida de familia, como en tu vida profesional, como en tu, bueno, pues en tu día a día, Dios te acompaña y actúa. Y ya te digo que yo cada vez que tienes delante, ¿no?, una persona que se acerca y a la que acompañas, yo le pido al Señor, ¿no?, bueno, pues que es verdad que te tienes que descalzar, ¿no?, porque lo que el Señor te deja tocar y ver y acompañar es suelo sagrado, porque solo uno sabe, ¿no?, esa intimidad personal de cada uno con Dios. A nosotros como sacerdotes se nos abre, pero es terreno sagrado en el que nosotros sin duda estamos llamados a, bueno, pues a hacerte descubrir, hacer descubrir a la persona que tienes enfrente, tratar de hacer descubrir cómo Dios está actuando, porque Dios actúa. ¿Y cómo podemos distinguir con claridad la dirección espiritual de la confesión, por ejemplo, que yo creo que son como los más similares en ese sentido, o podrían ser los más similares desde la perspectiva de un católico común y corriente? Claro, yo ahí sí que trato de diferenciar mucho los momentos, o sea, distinguirlos perfectamente. No es lo mismo el sacramento de la confesión, que es un sacramento en el cual Dios me toca, ¿no? Y el sacramento de la confesión es un sacramento tan grande en el que, bueno, pues Dios toca mi miseria y mi pobreza y la restaura, ¿no? Y la redime por la fuerza de su gracia. Y entonces yo lo distingo. Bueno, pues es un momento concreto, un momento sacramental, con lo cual en ese momento yo, ya sea al principio o al final, o yo suelo preguntar, oye, ¿hoy te vas a querer confesar? Porque, ¿sabes? Como para hacerlo más concreto, ¿no? Para que también, bueno, tratar de distinguirlo a lo mejor de toda esa maraña de experiencias, de vida en la que uno a lo mejor es incapaz de discernir. Pero claro, en sí la confesión es algo muy concreto, ¿no? Porque yo descubro mi pobreza, descubro mi miseria y eso es lo que necesito que el Señor restaure y redima. Luego ya, que si mi marido me ha dicho no sé qué, que si mi mujer no sé cuántos, que si mis hijos me tienen, que si mi jefe, eso ya son cosas, ¿sabes?, de la vida, pero mi pecado es, pues, mi falta de paciencia, mi pecado es, ¿no? Entonces, sí, ahí yo sí que trato de distinguir mucho ese momento. Lo hago en mi propia dirección espiritual, ¿eh? Yo es como, oye, necesito confesarme. Mejor al principio, porque si no luego te pones a hablar y como que al final dices, anda, que, ¿sabes? Mejor tratar de hacerlo al principio, que son 5 o 10 minutos de confesión de las cosas concretas por las que tienes que, bueno, pues pedir perdón y luego ya pues abrir, ¿no? Abrir un poco pues esa vida cotidiana en la que necesitas también pues que te ayuden a descubrir al Señor o en este caso, ¿no? Cuando me toca acompañar, ayudar a descubrirle. Sí, luego además por otra parte de esa forma no se moraliza la dirección espiritual, es decir, no se evita esa tendencia a moralizar toda tu vida o a tratar de ver pecado donde no lo hay. Cosa que en el sacramento de la confesión explícitamente la materia del sacramento es el pecado cometido, ¿no? Uh-huh. Y luego por otra parte también se evita el riesgo de clericalizar la dirección espiritual. ¿En qué sentido? En que la dirección espiritual pues es un ministerio, un servicio que también lo pueden ejercitar los laicos, ¿no? Hay muchos laicos consagrados, por ejemplo, que tienen esta finura de alma o este don como para poder guiar a otros, y también laicos no consagrados, ¿no? Por lo tanto, no está dicho que el director espiritual más conveniente sea siempre un sacerdote o una religiosa, sino que pueden ser los laicos también los que acompañen unos a otros, ¿no? Mira, eso no sabía yo. Sí. Y es muy interesante lo que dice el padre Jacobo, porque a veces caemos un poco en esa especie de puritanismo espiritual o de pelagianismo espiritual de convertir la dirección espiritual en una especie de ejercicio de revisar lo que he hecho bien y lo que no he hecho bien para mejorarlo, y que hay que superar un poco esa moralización de la dirección espiritual para que sea más bien un descubrir pues dónde estoy en mi relación con Dios y cómo puedo crecer, ¿no? Cómo puedo desarrollar, cómo puedo aumentar la calidad y la cercanía y el crecimiento, ¿no? de esa vida. Y a mí me parece que es muy válida la metáfora del amor. Es cuando tú quieres a una persona, pues esa relación no se puede estancar, esa relación tiende a crecer, tiende a madurar, tiende a adquirir nuevos detalles, nuevos sabores, nuevas dimensiones, en el fondo nuevos detalles. Cuando tú conoces mejor
cuando tú quieres a una persona la quieres conocer mejor, y cuando la conoces mejor la quieres mejor, y eso es una especie de círculo virtuoso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en la vida espiritual a veces eso no es tan evidente, o nos cuesta un poco más. Yo creo que la dirección espiritual, el acompañamiento espiritual es un lugar privilegiado para hacer eso. ¿Y cómo distinguir, por otro lado, y que yo creo que es el otro gran peligro, la dirección espiritual de, por ejemplo, una psicoterapia o un encuentro con un psicólogo, ¿no? Yo recuerdo siempre ese texto de Víctor Frankl que decía que iban a su consulta muchas veces pacientes que lo que necesitaban era un director espiritual, y que se lo decía así, ¿no? Él decía, usted no necesita acompañamiento psicológico, usted lo que necesita es un director espiritual. Pero también puede pasar al revés, que vaya a dirección espiritual una persona que en realidad lo que necesita es un psicólogo. Entonces, ¿cómo distinguir, o qué pautas dirían ustedes según su experiencia para distinguir entre estas dos realidades? Bueno, en parte yo creo que un poco dependiendo de los síntomas a los que esté haciendo referencia la persona que le están haciendo sufrir, ¿no? Sobre todo, si son síntomas muy de ámbito psicológico, y son sufrimientos que no tienen relación directa con la vida espiritual, sino con su vida, cómo está realizando sus funciones, en la medida en que tenga comportamientos que psicológicamente uno se da cuenta en la dirección espiritual que están siendo psicológicamente dañinos, pues en esa medida yo creo que necesitará un especialista en psicología para poder ser mejor atendido, ¿no? Y en ese caso el director espiritual no tiene que psicologizar la dirección espiritual, porque si no, no saldría de ese ámbito inmanente, ¿no? Es decir, de la persona consigo mismo prácticamente, ¿no? Porque la psicología, es verdad que la persona es trascendente, pero requiere primero de una salud psicológica natural, inmanente, evidente, ¿no? Entonces, bueno, pues en la medida en que a lo largo del proceso y del acompañamiento los dos vayan viendo que hay actitudes de vida que implican una falta de salud psicológica, mental, pues porque hay ansiedad, hay estrés, hay obsesiones psicológicas, hay compensaciones negativas o vicios, pues en esa medida a lo mejor hace falta la ayuda de un psicólogo, ¿no? Sobre todo cuando se están poniendo todos los medios espirituales y sin embargo los síntomas de desasosiego no dejan de aparecer, y al contrario a lo mejor siguen estando ahí y condicionan mucho la vida de la persona, su espiritualidad, sus responsabilidades. En esa medida, cuando está puesto todos los medios espirituales y la gracia de Dios y los sacramentos, y sin embargo siguen ahí, es posible que requieran la atención de un especialista, ¿no? No sé si, Padre Jaime, si usted tiene alguna experiencia al respecto o algo más que añadir. Bueno, ahí yo creo que va implícito en lo que decía el Padre Jacobo, que evidentemente cuando descubrimos esas situaciones, esas circunstancias, no significa que nosotros dejemos de acompañar, sino todo lo contrario, ¿no? Porque nosotros no somos psicólogos, no somos expertos psicólogos, pero bueno, nosotros desde el punto de vista de la vida de la gracia y de la vida de Dios, pues sí que podemos, bueno, seguimos acompañando. Lo único que hay cosas que desde un punto de vista humano y demás hay que tratar, ¿no? Porque, bueno, la gracia actúa sobre nuestra naturaleza. Entonces esa naturaleza necesita ser ordenada, necesita ser puesta en su lugar, y para eso hay mucho mejores especialistas que nosotros, porque, bueno, nosotros como sacerdotes nos toca acompañar, pero no tenemos esos conocimientos y esa capacidad para, desde el punto de vista psicológico, ayudar a restaurar. Evidentemente, estos son procesos habitualmente largos, ¿no? y siempre complejos, en los que nos toca acompañar y seguir al lado de quien, bueno, pues de quien inicia un acompañamiento también, o un tratamiento psicológico, o a veces psiquiátrico incluso. No, y además son al final es el alma, ¿no? Y o sea, que hay una interrelación muy fuerte también, ¿no? O sea, que no se puede simplemente dejar de acompañar, aunque requiera la atención psicológica. Uh-huh. A esto me recuerda mucho a un libro que leí que se llama La Mesa Católica, creo que alguna vez lo he comentado. La autora Emily Stimson
ella padeció anorexia, ¿no? Y entonces cuando relata cómo salió de la anorexia, ella dice, pues sí, en un momento, bueno, es como largo el proceso, pero voy al punto principal, o el punto que a mí me llamó mucho la atención. Y ella dice que, claro, ella empezó tratamiento psicológico y también volvió a la iglesia, se había alejado mucho de la iglesia, volvió a asistir a misa, y dice que lo que para ella fue el momento más grande fue cuando ya estaba con acompañamiento psicológico y tal, pero yendo a comulgar. Y entonces dice que en el momento que volvió al banco, a la banca de la iglesia, con Cristo en la forma del pan en su boca, y se dio cuenta que Dios quería hacerse uno con ella, con su cuerpo, claro, ella lo que despreciaba era su cuerpo, odiaba su cuerpo, y de repente decía, bueno, pero Dios me ama, y me ama tanto que quiere hacerse una conmigo y en mi cuerpo, ¿no? Entonces como que eso de alguna manera restituyó la imagen herida que tenía de sí misma, y entonces esa sobreabundancia del amor fue también, en el fondo, lo que dio un empuje radical a otros temas que luego evidentemente tendría que trabajar o terminó trabajando, ¿no? Pero decía que eso fue. Entonces lo que decía usted en nuestra conversación previa, ¿no? El café que nos tomamos antes del podcast, ¿no? Que a veces el amor de Dios es tan grande y es tan sanador que no podemos dejar de buscarlo, de mendigarlo y buscarlo. Exactamente. Fenomenal. Luego, por reconducir un poco la conversación, yo supongo que muchos de los que nos están escuchando seguramente ya hayan hecho la experiencia de la dirección espiritual, del acompañamiento espiritual, pero seguramente también haya muchos que a lo mejor están escuchando sobre este tema por primera vez, ¿no? Entonces, yo creo que sería muy, muy útil, en el buen sentido de la palabra, recordar pues en qué consiste una buena dirección espiritual, cómo hay que prepararla. Pues en el fondo una dirección espiritual es un diálogo, ¿no? Pero ¿cuáles son las condiciones adecuadas para que se dé ese diálogo? ¿Cómo conviene trabajar, ¿no? Yo siempre he entendido la dirección espiritual un poco con esa estructura. Hay un momento de preparación en el que tú haces una especie no examen de conciencia, pero es una especie de pequeño ejercicio de discernimiento personal. Luego está el momento del diálogo con el sacerdote, y luego está el cómo aterrizar en tu vida, cómo verificar o cómo aterrizar en tu propia experiencia pues lo que has hablado con el sacerdote, ¿no? Cómo encarnarlo, con qué te comprometes tú a trabajar. No sé si nos puedan dar alguna pista o algún tip, algún punto sobre cómo preparar una dirección espiritual, a lo mejor cómo acercarse al sacerdote, cómo traducir todo esto, ¿no? Yo creo que el punto de partida fundamental es esa relación personal con Cristo, que hay que cuidar. Entonces, si uno en el día a día cuida esa relación personal con Cristo, hay cosas que a mí personalmente me ayudan, ¿no? A la hora de, pues cuando tienes un momento de oración más personal, de ir apuntando distintas cosas como emociones, lo que vas viendo, ¿no? Pero eso en el día a día. Yo creo que el punto de partida previo es pues tener una relación personal con este Cristo vivo y resucitado que estamos celebrando ahora en la Pascua con mucha más fuerza. Y claro, desde ahí, ¿no? Pues cuidando esa relación personal surge también la necesidad de poner en verdad y de poner delante de otro todas esas, esa relación que yo voy cuidando en el día a día. Porque, claro, esa es la preparación, digamos, como remota o previa, porque si no, yo no voy a llegar de repente allí al sacerdote y digo, ahora miro hacia atrás desde hace un mes, 2 meses o el tiempo que sea, y a ver qué le cuento, porque no se trata de eso, sino que si uno en el día a día va cuidando, va discerniendo, ¿no? Y normalmente van surgiendo como puntos que se van repitiendo, ¿no? Hay circunstancias o situaciones que son recurrentes y en las que uno descubre, oye, pues aquí tal vez Dios me está diciendo algo. O en esta situación veo que esta relación se ha enquistado, entonces, ¿de qué manera a lo mejor puedo, ¿no? Entonces, yo creo que el punto de partida previo es ese cuidado de una relación personal y viva con Cristo, con lo cual aquí hay mucho tomate, ¿no? En este previo hay mucho, ¿no? Y claro, desde ahí es mucho más sencillo acercarse y ponerme en verdad y dejarme guiar, ¿no? E iluminar, como decíamos antes. Sí, la verdad es que el símil de el acudir a la dirección espiritual como el que acude, por ejemplo, al entrenador personal, me gusta, porque si fuera ya un símil respecto al médico, no me gustaría, porque uno va al médico cuando lo necesita, ¿no?
y la dirección espiritual no consiste en ello. Siempre se necesita y siempre es necesario acudir al médico, al entrenador personal, porque uno quiere crecer de cara a una plenitud, ¿no? Entonces el acompañante, el guía espiritual, quiere ayudarte a adquirir esa plenitud. Ahora, si uno va al entrenador personal, me imagino que el entrenador personal previamente con él ha acordado una serie de elementos en los que puedan trabajar y que ha ido sucediendo a lo largo de la etapa previa con su entrenamiento. Entonces, por así decirlo, el contenido que uno va a poner a disposición del entrenador personal es, bueno, pues lo que decía don Jaime, el padre Jaime, respecto a cómo está el estado de tu oración, es decir, cómo te estás relacionando con Jesucristo, cómo está saliendo Él a tu encuentro, si lo estás encontrando o no, qué respondes cada vez que Él sale al encuentro, al paso de tu vida, ¿no? Luego también qué dificultades u obstáculos en cuanto a tu crecimiento en la vida espiritual o de santidad has tenido esta temporada previa. La vocación a la santidad en tu propio estado de vida, respecto a tu profesión o respecto al hecho de estar casado, ser padre, ser madre, y también tu vocación particular, si formas parte de algún movimiento, de alguna congregación, de alguna comunidad y tienes una misión, bueno, pues cómo vas llevando adelante esa vocación específica que el Señor a lo mejor a la que te ha llamado, ¿no? Entonces, este momento previo de preparación de la dirección espiritual es muy importante porque va a ser el plato sobre el que tanto el dirigido como el director van a tratar de interpretar cómo el Espíritu Santo está actuando sobre tu vida, ¿no? Y de la misma forma que antes hay una preparación, el después, o sea, uno tiene que salir de la dirección espiritual con un después, es decir, con una serie de resoluciones para trabajar después del encuentro, conforme a lo que haya sucedido durante el encuentro de la dirección espiritual, ¿no? Tal y como el dirigido y el acompañante, el dirigido y el acompañante sí hayan visto que Dios está iluminando o saliendo al paso de una forma o de otra, pues lo lógico es salir con otras resoluciones para seguir entrenándose, ¿no?, en ese camino espiritual, ¿no? Sí, a mí esto es una cosa que me parece interesantísima. Yo digo, la dirección espiritual obviamente no es una clase ni una lección de ningún tipo, tú no vas a aprender a tomar notas para aprender cosas nuevas, que se aprenden cosas nuevas, sin duda, ¿no? Porque la acción de la gracia del Espíritu Santo también ilumina nuestra mente, pero a mí la consecuencia clara para mí de la dirección espiritual es que te enciende el corazón otra vez, ¿no? Te vuelve a poner las pilas y te vuelve a descubrir la grandeza del amor de Dios en tu vida. Y esto se manifiesta pues en todo lo que ustedes han dicho, yo creo, en esas luces que vamos encontrando en nuestra día a día, ¿no? En la oración, esos momentos en los que ves con toda claridad pues la acción de Dios en tu vida. Y no solamente en tu oración, sino en esa oración extendida que tiene que ser toda la vida, ¿no? En el fondo. Y luego pues también en ese examen sobre nuestra vida de oración, sobre nuestra vida sacramental, sobre pues eso, también las dificultades que encontramos, que claro, dificultades a veces nos son tremendamente humillantes porque nos ponen delante de nuestra propia limitación, pero también son la oportunidad para descubrir la grandeza de Dios en nuestra vida, ¿no? El decir que a pesar de todas esas limitaciones y a pesar de todos esos problemas que nosotros vamos encontrando, pues Dios nos sigue amando y además Dios sigue haciendo su obra, su acción, ¿no? en nuestra vida. Y yo creo que para eso es fundamental la figura del acompañante espiritual, que es el que te lo hace ver, ¿no? A veces no te metes mucho en tu problema, te encasillas mucho y te esclerotizas ahí en tu circunstancia, y el sacerdote es el que te dice, no, pero mira, que todo es mucho más grande, que todo es mucho más magnífico, que todo es mucho más hermoso, que dentro de la mirada de Dios, pues esto es mucho más grande. Yo, escuchándote también pienso, en todo el bien que puede hacer la dirección espiritual, este ministerio en la iglesia, esta dinámica de la iglesia que además es muy antigua, ¿no? Uh-huh. Pero, y al mismo tiempo pienso, claro, pues el demonio no tiene ningún interés en que conozcamos esto, en que vivamos esto, en que ¿no? el católico de a pie practique lleve esta práctica a su vida diaria y tal. Entonces
Entonces pienso en los obstáculos para acercarse, ¿no? Porque muchos hay momentos que nos ha costado más acercarnos, el desánimo, por ejemplo, la sensación de que no avanzas en tu vida espiritual es ¿no? una constante, o en esos pecados recurrentes, casi genéticos, que parece que desde que tenemos memoria, los mismos pecados siempre. Entonces, ese desánimo, yo lo veo como las grandes tentaciones, los grandes peligros, para evitar a veces ya, pues ¿para qué voy a empezar de nuevo si sé que voy a volver a caer, que sí sé que voy a volver a olvidarme de todo esto? O sea, no lo sé. Sí, luego decíamos también, ¿no? El frenesí de la vida diaria, que a veces hace difícil decir, oye, no tengo un rato para acercarme al sacerdote y hablar con él, porque es que tengo la semana llena de cosas, tengo a los niños, colegio, el trabajo, y claro, llego a casa a las 9 de la noche fundidísimo y no tengo tiempo ni oportunidad. Y luego también pues eso, que a veces cuando encontramos la oportunidad a lo largo de muchos meses, pues el encuentro, esa dirección espiritual que conseguimos tener, lo decíamos antes, más una especie de dirección espiritual de urgencias, ¿no? De pues sí, es que estoy fatal por todo esto. Sí, cuando realmente igual estás mal, de verdad, o sea, porque no has cuidado, de verdad, o sea, a mí me pasa, que no cuidas, ¿no? El discernimiento, el examen de conciencia, una práctica más, no sé, y de repente pues ya llegas cuando ya se está quemando la casa, ¿no? Entonces no sé, bueno, ¿qué nos proponen? Así con realismo, para el joven de hoy. Para el joven de hoy que ha tenido, por ejemplo, una experiencia chulísima en Efetá o en un retiro espiritual y quiere dar continuidad a su dirección espiritual, pero no sabe cómo, muchas veces ni siquiera conoce a quién, no tiene tiempo. No ha tenido nunca dirección espiritual. Sí, ¿cómo redirigir eso? Mira, yo una experiencia que tengo es respecto al hecho de que nunca vayáis a pensar los jóvenes o los laicos que los curas estamos tan ocupados como para no tener tiempo para escucharos. Porque yo a los laicos con los que estoy cerca les digo que mis prioridades como sacerdote son primero mi vida de oración, desde luego, y sacramental. Segundo, impartir los sacramentos y la predicación. Y tercero, el acompañamiento espiritual de las almas, de las personas. Por lo tanto, que no dejen de llamar a la puerta, porque es la prioridad número 3, por así decirlo, como sacerdote. Y por lo tanto, que jamás vayan a pensar que es que no tengo tiempo o que me van a importar sus problemas, que puede pensar él que son ridículos. Así que se quiten cualquier tipo de barrera respecto a eso. Para ello el sacerdote tenemos que estar visibles, cerca, con la puerta abierta, sentados en los confesionarios, ¿vale? Pero que ojalá que por nuestra parte no queden ni por ellos pensando que es que no tenemos tiempo, que al contrario, es que para eso nos hemos hecho pastores, para oler a oveja, como dice el Santo Padre, ¿no? Uh-huh. Y luego, en segundo lugar, también ayuda a los jóvenes en concreto saber que el sacerdote en el fondo sabe de todo. Es decir, que cuando un joven se acerca a ti y te habla de cualquier tema y siente que el sacerdote le escucha porque le entiende, porque le comprende y él sale comprendido en su situación y problemática de cualquier tipo que sea, se da cuenta que con el sacerdote puede hablar de cualquier tema, porque es que en el fondo es tan hombre como tú, tan persona como tú, y por lo tanto lo que tú estás viviendo o lo ha vivido antes, o lo está viviendo en ese momento, o lo vivirá, con lo cual siempre habrá entendimiento. Así que no vayáis a pensar los laicos o los jóvenes que es que nosotros venimos de otro planeta y somos casi como ángeles que no sabemos de este mundo, porque al contrario hablamos el mismo idioma, ¿no? Tenemos la suerte de acoger a todos y de escuchar a todos, ¿no? Entonces es cierto que yo tengo en la parroquia la suerte de acompañar muchos matrimonios y, bueno, mucha familia. Entonces, sí que es cierto que, claro, yo no estoy casado, pero la vida del matrimonio, por ejemplo, ¿no? La conoces en toda su extensión y profundidad por todas estas familias, amigos que comparten y que descansan su vida en nosotros. Yo creo que también aquí hay como una llamada muy fuerte de Dios a tomar en serio nuestra vida. Lo comentabas tú antes, Javier, ¿no? Yo creo que claro, que el deseo o la necesidad de ser acompañado brota de ahí, ¿no? De un querer tomar en serio mi vida. Entonces, bueno, pues todos estos jóvenes que viven estas experiencias, palabra que me gusta poco, porque
bueno, está muy bien, pero hay que dar continuidad a ese encuentro personal o a ese derroche de gracia, porque si no vivimos de experiencias, ¿no? Y de hecho es curioso que hasta regalamos experiencias, ¿no? Una experiencia de no sé qué, una experiencia de no sé cuánto. Digo, bueno, está muy bien, pero yo creo que pensando en todos estos jóvenes, pues como decía el padre Jacobo, o sea, estar muy atentos también, porque Dios sabe cómo hacer las cosas y nos pone cerca las personas adecuadas para acompañar en esos momentos adecuados. Y se trata de abrir un poco los ojos y de estar atentos, porque claro, bueno, pues tengo el sacerdote de mi parroquia, puedo tener al sacerdote de mi universidad, puedo tener al sacerdote, pero esas personas están. Es abrir un poco los ojos para poder descubrirlas y no tener miedo a dejarme acompañar, al revés, ¿no? Y también pues dejar, ¿no?, que todo eso que he podido vivir en un retiro concreto, en un momento concreto, también luego se encarne, porque claro, aquí el riesgo, ¿no?, de todas estas cosas es que bueno, pues luego esto hay que ponerlo en marcha en el día a día, ¿no? Yo necesito también, bueno, pues necesito cuidar mi relación personal con el Señor, con lo cual si ha habido un encuentro fuerte necesitaré rezar más, puede que surja la necesidad de acudir a la Eucaristía no solo el domingo, sino algún día más, me daré cuenta de que necesito dejarme perdonar con mayor asiduidad, me daré cuenta de que también necesito vivir mi fe con otros, por eso es tan importante vivir la fe en comunidad, con otros, ya sea en una parroquia, ya sea en un movimiento, ya sea donde sea, pero vivir la fe con otros, porque la fe crece cuando la compartimos. Si por mucho que yo haya recibido algo muy grande, yo tengo que compartir ese regalo. Yo, cuando preparo los bautizos en la parroquia, que claro, es un momento de primera evangelización tremendo para nosotros, porque la gente se acerca a la parroquia pidiendo el bautismo de su hijo, pero en el 90% de los casos no los conoces, no son gente que son gente que vive en el barrio, pero no son gente que tenga una cercanía y una relación continua con el Señor en ese día a día, ¿no? Entonces, yo siempre le digo a los padres, o sea, el regalo que le hacéis a vuestro hijo es tan grande que no os conforméis con abrir esta primera capa del regalo, ¿no? Porque es que hay muchas más, ¿no? Y no esperes a que cumpla 7 años para volverte a acercar porque viene el momento de la comunión, no esperes a que, ¿no? Sino que, bueno, pues cuídalo en el día a día, ¿no? Y esto que os cuento respecto a los padres que acercan a pedir el bautismo, es lo mismo para los jóvenes o para cualquier persona que, bueno, que es por pura gracia de Dios haya tenido la suerte de tener un encuentro personal con este Dios vivo. Efectivamente. Yo si algo me ha calado profundamente del magisterio del Papa Francisco ha sido su reivindicación de la misericordia, sobre todo de la misericordia de Dios nuestro Señor. Y es verdad que a veces tenemos esa susceptibilidad al ser juzgados, ¿no? Y de un juicio que además es condenatorio, porque a la hora de la hora todos nos miramos al espejo y sabemos que somos miserables y entonces que necesitamos salvación, pero es que esa es la condición humana, entonces tenemos miedo a ese que dirán, a ese ser juzgados, y yo en ese sentido reivindico la figura del director espiritual, sacerdote o laico consagrado o laico, como han dicho ustedes antes, como esa persona que canta la gloria de Dios, pero que canta la gloria de Dios porque es consciente de que ha sido redimido, porque ha experimentado previamente esa miseria y ese pecado y esa... ¿no? Entonces, que en ese sentido yo siempre en mis directores espirituales he encontrado, no voy a decir ya una empatía humana, sino un reconocimiento de, pues es que eso que estás sufriendo tú, yo también lo sufro. No es que lo haya sufrido, es que yo también lo sufro. Entonces, hay una comunidad, hay una mirada ahí que no es una mirada de condenación en ningún caso, ni es una mirada de reprobación, sino que es una mirada de misericordia y de compañerismo y de genuino amor, ¿no? en el Señor. Y yo añadiría a lo que han comentado ustedes, que me parece fundamental, el temazo que yo siempre considero que es el temazo de la dirección espiritual y que nos sucede a todos en la vida, en un momento u otro, y es el discernimiento. Porque a mí me parece también que todos en la vida, en algún momento dado, en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo, en nuestra maduración, nos damos cuenta de, pues yo, ¿para qué estoy en esta vida? O sea, ¿qué busca Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? Y este descubrimiento lo podemos hacer en vísperas de nuestro matrimonio, ¿no? Si se retrasa un poco, lo podemos hacer en la adolescencia, lo podemos hacer cuando de pronto sentimos una inquietud vocacional, o lo podemos hacer ya en edad avanzada porque pues, por algún motivo nunca nos lo hemos preguntado y de pronto nos cae el 20. Decimos,
pues ¿y yo para qué estoy aquí en esta vida, ¿no? ¿Qué sentido tiene mi vida, ¿no? Y me parece que es una ocasión, ese discernimiento es el temazo de la dirección espiritual y es una ocasión privilegiada para acercarse a la dirección espiritual. Sí, además es una pregunta que se actualiza continuamente, ¿no? Uh-huh. Porque también nos pasa eso, ¿no? Que bueno, parece, ahora, no sé, tú, yo, también aquí nuestros acompañantes, cada uno parece que ya está agarrado a una vocación muy clara, el matrimonio o la vida sacerdotal, pero dentro de esa situación existencial concreta, pues ¿ahora qué quiere el Señor? Uh-huh. ¿Ahora qué quiere de mí? ¿Qué me está pidiendo? ¿Y qué me está diciendo a través de lo que estoy viviendo, ¿no? Que yo creo que esta es también una pregunta muy importante. Sí, sí. Y luego también está el otro efecto, que a mí es como agua, como oxígeno, es recordar. O sea, que en los encuentros, tanto la confesión, en la misa, también la dirección espiritual, es una ocasión de hacer como un recordar, volver a pasar por el corazón el llamado de Dios en tu vida. A nivel así como grande, ¿no? O sea, es que te está llamando a que te unas, a que vayas corriendo hacia Él, ¿no? En los distintos escenarios que te pone. Entonces, en ese... No sé, yo lo veo como... Por eso lo veo, lo de la continuidad me parece muy importante. A pesar de que el príncipe de este mundo está interesado en romper esa continuidad, ¿no? Pero... Bueno, yo creo que la continuidad ayuda mucho. Cuando a mí me ayuda personalmente y también creo que ayuda que... el ir fijando los encuentros, ¿no? De uno a otro, ¿no? O sea, yo cuando termino, pues de aquí a un mes nos vemos, ¿no? O sea, y dejarlo ya apuntado en la agenda, igual que te apuntas el partido de fútbol con los amigos o este sábado vas a cenar no sé dónde, ¿no? Pues son cosas que ayuda dejarlas apuntadas en la agenda, ¿no? Porque, bueno, pues porque es como lo dejes en paso, ¿no? Es como esa cena que te dicen, a ver si algún día quedamos. Pues, es un poco... Entonces el hecho de concretarlo y de meterlo en esas agendas tan apretadas que tenemos en nuestro mundo, pues ayuda, ¿no? Y ayuda también a esa seriedad de la que hablábamos, ¿no? A seguir tomándome en serio mi vida y a ser consciente que de aquí a X voy a encontrarme con... No, y sobre todo cuando hay facilidades, porque además nosotros tenemos la suerte de que tenemos facilidad aquí en Madrid, en España ahora mismo. Hay muchos sacerdotes y no sé, yo creo que no todo el mundo tiene ese lujo, entonces es un lujo que hay que aprovechar. Sí. Pero y yo creo que esa continuidad también es importante por lo que decía Santi, ¿no? De decir, es que este gran ejercicio de discernimiento tenemos que redescubrirlo constantemente dentro de nuestra existencia concreta, ¿no? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo aquí y ahora? No sé si nos puede usted comentar algo al respecto sobre cómo la dirección espiritual puede ayudar al discernimiento, cuál debe ser un poco la relación, o cómo debe acercarse un joven al director espiritual para hacer ese ejercicio de discernimiento. Bueno, pues a ver, ¿qué disposiciones hacen falta para discernir bien? Bueno, pues ante todo yo creo que querer acoger a Jesucristo en la propia vida y por tanto saber leer cómo está Él presente en la propia vida, cómo me está hablando, cómo se está apareciendo a mí en las circunstancias y en los hechos que estoy viviendo, gozando o incluso sufriendo. Por lo tanto, ese deseo de acoger el asemejarme a Cristo en mi vida, ¿no? O sea, cómo me habla primero y segundo, cómo Él quiere hacerme otro Él, ¿no? Segundo, yo creo que también la humildad y la sencillez de corazón para abandonarse es una actitud que pide Jesucristo para hacer un buen discernimiento, es decir, para acogerle a Él, ¿no? Ser humilde y ser sencillo de corazón, abandonándose a lo que Él pueda disponer de mí, ¿no? Otro medio que ayuda a discernir bien o a disponerse para un buen discernimiento es la de saber que Jesucristo a través de la cruz nos da una gran sabiduría para poder discernir, ¿vale? Y que los caminos del Señor son caminos que muchas veces pasan por la cruz y por lo tanto la cruz es un buen punto de referencia para discernir, ¿no? Tercero, aplicar las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad a la hora de discernir si algo viene de Dios o no,
o si uno tiene que seguir un camino o el otro, ¿no? Que te dice Dios a través de tu fe, de la esperanza y de la caridad, ¿no? Y bueno, luego también el estar dispuesto a dejar tus planes, es decir, a abandonarte si Dios te está sorprendiendo y te está invitando a que des un paso, ¿no? Tener esa capacidad de decir, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, también es una buena disposición, ¿no? Entonces, bueno, estas disposiciones personales ayudan a que en la dirección espiritual pues uno esté abierto a saber leer la propia vida y los acontecimientos con las mejores disposiciones, ¿no? Y luego, ¿qué medios ayudan a discernir bien? Bueno, pues escuchar la palabra de Dios, ¿vale? Siempre la palabra de Dios va a tener, te va a decir lo que Dios te quiere proponer. También saber leer los signos de Dios en tu vida concreta te va a dar pistas para discernir, ¿no? Qué es lo que Dios está pudiendo querer para ti, querer de ti o por dónde te quiere llevar. También el saber leer las luces o emociones interiores, los gozos, los consuelos o las desolaciones por las que puedas estar pasando, tratar de adquirir esa experiencia, esa práctica del discernimiento ignaciano. También ayudará al discernimiento el tener vida de silencio y recogimiento, porque es ahí donde uno más escucha la palabra de Dios, ¿no? Y también puede escuchar la voz de su conciencia. Y luego también el hábito de ser un hombre de examen, es decir, de cada día antes de acostarse repasar el propio día y decir, bueno, ¿cómo me ha bendecido Dios a lo largo del día? ¿Y cómo he respondido yo ante esas bendiciones? Ese hábito frecuente te va preparando para ser una persona que tiene facilidad para discernir, porque todo lo ve a la luz de Dios y no se conforma con que vayan pasando los días sin más, ¿no? Ese examen ignaciano es un regalazo para toda la Iglesia, ¿no? Ese examen del día, al terminar, ese examen que no es vamos a ponernos notas, sino vamos a dejarnos mirar por el amor de Dios, vamos a descubrir a este Dios que camina conmigo y desde ahí terminar el día con esa mirada. Que esto es una cosa muy importante que también has comentado antes, ¿verdad, Padre Jacobo, ¿no? Cómo esa mirada de Dios es la única que restaura, ¿no? Y la que ayuda también a caminar, pero bueno, es que aquí la tradición de la Iglesia, bueno, esto San Ignacio es muy sabia, y entonces ese examen ignaciano que él incluso propone en otro momento del día, a mediodía también, pero bueno, vamos al de la noche, ¿no? Empecemos por la noche para luego ya... Sí. Y luego otros, nos toca terminar ya porque nos queda poco tiempo, pero otros dos temazos para la dirección espiritual. Es que cuando la conversación es buena y es chula se pasa rapidísimo, la verdad, pero otros dos son temazos, me parece a mí. El primero yo creo que no es tanto un temazo de la dirección espiritual, pero complementa muy bien el dinamismo de la dirección espiritual, del encuentro con Dios que se produce en la dirección espiritual, que es, lo comentaba también en el café antes con el padre Jaime, que es los ejercicios espirituales ignacianos, ¿no? Que es ese acontecimiento preferiblemente anual en el que uno como que hace una especie de pit stop o de repaso dentro de un clima de silencio, de libertad interior, de paz de espíritu. Yo particularmente siempre he vivido en el contexto de los ejercicios espirituales la dirección espiritual con una particular fruición y una particular disfrute, porque parece que todo está dirigido hacia ahí, ¿no? Y luego otro temazo que además el padre Jaime, que es de la espiritualidad, que es cercano a la espiritualidad de Schoenstatt, seguramente también lo viva con particular fervor, pues nuestra relación con la Santísima Virgen María, ¿no? Que es nuestra madre. Vamos a empezar el mes de mayo, que es el mes dedicado a la Santísima Virgen María en el calendario litúrgico, y para mí es otro gran tema que no podemos olvidar, ¿no? Nuestra relación con la Santísima Virgen María, cómo la Santísima Virgen nos bendice, nos cuida, nos protege, nos acompaña. Bueno, y nos regala esas actitudes, ¿no? Con las que comentaba antes, ¿no? Para dejarnos acompañar, esa actitud de humildad, ese silencio necesario, ¿no? Son muchas cosas que ella nos puede regalar. A mí una cosa a comentar del tema de los ejercicios espirituales, ¿no? Es el título de los ejercicios espirituales, ¿no? Ejercicios espirituales para ordenar la vida.
¿no? Que cuando uno tiene la suerte de tomar una cierta distancia con respecto a su vida en esos ejercicios que según el momento y la persona, ¿no? Ya sea de fin de semana, ya sea de 8 días, ya sea de mes, ¿no? Esa experiencia del mes, que yo todavía no he podido vivirla, pero... O incluso la de los ejercicios en la vida ordinaria, que también existe esa metodología, ¿no? Claro, sí, pero que el fin es ese orden de vida, ¿no? Ese orden de vida que produce la llegada de la luz y de la gracia a mi vida. Entonces, claro, O sea, que coincide plenamente con el objetivo de la dirección espiritual, del acompañamiento espiritual. Sí, ¿no? sí. O sea, que todo va encaminado a la búsqueda de la santidad en el orden de la propia vida. Pero bueno, esto llega a su fin. Sí, tenemos que ir cerrando. Normalmente recomendamos algún libro, algo que nos pueda ayudar a profundizar en alguno de los temas que hemos conversado hoy. Así que si os animáis y queréis dar alguna recomendación... yo voy a empezar, ya que soy el que ha tomado la palabra, recomendando Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. Lo leí hace tiempo, tengo que retomar la lectura, pero es... Y tiene que ver además con lo que decía el padre Jacobo al principio, con ese descubrimiento de la dirección espiritual, que es también el afloramiento de la vida interior y el descubrimiento de la vida interior. De verdad que es fundamental, me parece, y que tiene mucho que ver con este tema, y esa es una obra clásica del magisterio de la Iglesia. No sé quién más, el padre Jaime, ¿tú tienes algún? Yo, de los que haya leído últimamente, un libro que desde el punto de vista espiritual me ha marcado mucho es el de Walter Žižek, que se llama Caminando por valles oscuros, que son las memorias de este sacerdote jesuita en el Gulag, en Rusia. Y bueno, pues de una manera más o menos testimonial va tratando muchos temas de la vida espiritual que son muy, muy, muy importantes y que, bueno, a mí me dio muchísima luz este libro. Javier. Pues yo estoy entre dos, voy a decir los dos, pero yo creo que son, no digo intercambiables, pero y me voy a subir un poco a la parra porque no son libros fáciles, pero son libros también muy buenos y muy que de alguna forma presentan con mucha claridad la doctrina del dinamismo, del crecimiento de la vida espiritual. Son libros que no hay que leerse de tapa a tapa, ninguno de los dos, pero son libros que hay que buscar en el índice los capítulos y disfrutarlos verdaderamente, saborearlos. Uno es Las 3 edades de la vida interior de Garrigou Lagrange, sobre todo el volumen 2, y luego que habla precisamente sobre eso, sobre las 3 grandes etapas de la vida espiritual: la vida inicial, la vida avanzada y la espiritualidad ya mística, ¿no? De los más avanzados, de los más iluminados, y luego la teología de la perfección cristiana del padre Antonio Rollo Marín, que también es una obra monumental de doctrina de espiritualidad y que también me consta que tiene un apartado dedicado al acompañamiento espiritual y al crecimiento espiritual, ¿no? Entonces son 2 obras de referencia que conviene tener en la biblioteca, o que conviene tener más o menos ubicadas y cerca para recurrir, para tener claridad sobre todas estas ideas que hemos estado comentando. Bueno, yo recomendaría, por ejemplo, uno que he leído hace poco que se titula Dioses rotos, los 7 anhelos del corazón humano, un libro de Gregory Popcak. Este autor analiza cómo el corazón humano tiene 7 anhelos profundos que hacen referencia a 7 virtudes como respuesta a esos anhelos, o a los 7 pecados capitales como falso anhelo del corazón humano, ¿no? Entonces es un libro que merece la pena, es sencillo, pero que al mismo tiempo es didáctico porque te propone cómo trabajar cada uno de esos anhelos y cómo alcanzarlos, ¿no? Evitando el error del pecado capital, ¿no? Pues estupendo. Pues muchísimas gracias. Yo personalmente he disfrutado muchísimo esta conversación, más que otras, debo decir, así que les agradezco un montón. Esto era un anhelo personal que yo tenía, tener este encuentro y hacer esta conversación, así que se lo agradezco muchísimo. He aprendido muchísimo y estoy seguro que los que nos escuchen también van a aprender y van a disfrutar mucho, así que muchísimas gracias, padre Jaime, padre Jacobo. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias también a vosotros. Y nada, cerramos con esto. Adiós.